12 de diciembre, en día martes. Bienvenidos nuevamente. Srimad Bhagavatam Podcast, texto 42, capítulo 1 del canto 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Soham Harer Martya Vidam Panena Drishon Rinam Chalayato Midhatuhum Nanyo Palaksya Padavim Prasadash Charami Bhasyam Gata Vismayotram. Traducción del verso. Decíamos, estas son palabras de Vidura describiendo la gracia del Señor Supremo. Él relataba en el verso anterior que se lamentaba por su hermano y que su hermano terminó echándolo de su casa, de su propia casa. Vamos a leerlo desde el verso anterior. Él dice: yo siempre me lamento por Dhritarashtra, que se rebeló en contra de su hermano después de su muerte. Él mismo me echó de mi propia casa a pesar de que soy su sincero bienqueriente, porque aceptó la línea de acción que adoptaron sus propios hijos. Bueno, él piensa en eso, en su hermano, como él dice: a pesar de que soy su bienqueriente, soy su amigo, su bienqueriente, pues me echaron de mi casa. Pero él dice en el verso de hoy: esto no me sorprende, habiendo viajado por el mundo sin ser visto por otros. Las actividades de la personalidad de Dios, que son como las de un hombre de este mundo mortal, confunden a los demás. Pero por su gracia, yo sé de su grandeza y así pues estoy feliz en todos los aspectos. Entonces, ayer hablamos de esto, ¿no? La gracia del Señor Supremo nos permite darnos cuenta de la grandeza suya, la grandeza de Él. Y al conocer su grandeza, entonces podemos estar felices en todos los aspectos. Al saber que el Señor Supremo es el controlador, por ejemplo. Sabemos que algo bastante común es que, digamos, podemos entrar en un estado de ansiedad, un estado de estrés, por diferentes razones, y una de ellas es porque al vernos perder el control sobre ciertas cosas, al darnos cuenta de que no podemos manipular, no solo manipular, pero no podemos controlar y ajustar por nuestras propias cuentas, ajustar ciertas cosas, ajustar las circunstancias. Al darnos cuenta de esa incapacidad, puede ser que nos frustremos. Pero si recordamos que hay alguien mejor todavía, más capacitado que nosotros todavía para ajustar las circunstancias, que es Dios, que Él se encuentra, Él tiene esa grandeza, entonces podemos estar tranquilos, porque no solamente es que es capacitado para ajustar las circunstancias, sino que aparte de eso me ama, aparte de eso está consciente de mi persona, de cada detalle minúsculo mío, y actúa por su propia gracia, actúa pensando en mi bienestar. Ayer hablábamos de esto, ¿no? Y hoy vamos a leer el comentario de Srila Prabhupada. Y antes de leerlo, vamos a subir un momento al sánscrito. Vamos a recoger una palabra aquí que todas las personas, todos los devotos que, habiendo llegado a la vida de conciencia de Krishna y muy rápidamente aprendemos esta palabra, nos familiarizamos con esta palabra que encontramos en el verso en sánscrito, y la forma en la que Prabhupada lo traduce esta palabra es muy revelador también, y vamos a encontrar un significado. Tal vez no es tan nuevo el significado, pero sí nos puede regalar una meditación diferente. Esta palabra aparece en la tercera línea
del verso de hoy. La tercera línea dice, Maniopalaxia Padavim Prasadach. Prasadach. Esta es la última palabra de la tercera línea. Y vean cómo Prabhupada la traduce. Aquí la tenemos. Prasadat traduce por la gracia de. Prasadat. Siendo así que cuando hablamos de prasada, el prasada o la prasada es directamente la gracia del Señor Supremo. No solamente la prasada o el prasada, lo que comemos, que sí es más común que terminemos relacionando la idea de prasada con los alimentos, ¿no? Y se le llama prasada a los alimentos que comemos porque es la gracia del Señor Supremo. Es por la gracia del Señor que podemos, sí, tomar tales alimentos y purificarnos a través de ellos, purificar nuestra conciencia a través de ellos. Pero resulta ser que llamamos también prasada a otros elementos, digamos, no solamente a lo que vamos a comer, sino a otros artículos también que fueron ofrendados al Señor Supremo y que nosotros ahora disponemos de ellos, como las flores, incienso y agua, lo demás que ofrendamos que no necesariamente está destinado a que lo consumamos, a que lo comamos, pero no solamente los demás elementos que vienen para nosotros, que forman parte de un arati, sino que en realidad la gracia, la prasada del Señor Supremo está todo el tiempo llegando, siempre y cuando estemos en esa sintonía para darnos cuenta de que todo es prasada del Señor Supremo. Todo es la gracia del Señor Supremo. Obviamente y naturalmente algunas cosas se manifiestan de manera tal vez más, digamos, de manera más especial, como el hecho de los alimentos que vamos a tomar. El Señor Supremo amablemente los ha aceptado cuando la ofrenda se hace apropiadamente. Y todo ello es prasada por la gracia del Señor Supremo. Es gracia del Señor Supremo lo que estamos disponiéndonos a comer, por ejemplo. Es eso, la gracia del Señor Supremo. Y podemos encontrarnos satisfechos sabiendo que es la gracia del Señor Supremo. Vamos también a la Gita y vamos a encontrar esa misma palabra. Capítulo 17, que también citamos este verso hace unos días atrás. Mana prasada saumyatoam maunan atma vinigraha. La tenemos aquí. Mana prasada. Claro que por el asuntos gramáticos, aquí tenemos este mana prasada con una terminación diferente, con esta terminación en H diferente. Si volvemos al verso de hoy, aparece prasadat con una T al final, por diferentes, como dije, accidentes de la palabra. Sin embargo, estamos hablando de lo mismo. Vamos a ver cómo se traduce este mana prasada en el 17.16 de la Gita. Aquí se va a hablar de la satisfacción, de las austeridades de la mente. Mana prasada significa entonces la satisfacción de la mente. Mana, de mente. Y prasada entonces se traduce como satisfacción. Prasada se traduce como satisfacción en este verso, lo cual, como dije, nos regala un significado muy interesante y también nos amplía la comprensión. Porque en este caso, si prasada se traduce como satisfacción, es sinónimo entonces recibir la gracia de Krishna. Prasada nos regala el estado prasada, nos regala satisfacción, como aquí estamos leyendo, mana prasada, que es satisfacción de la mente. Es, al menos en esta línea de ideas, tanto la prasada es la gracia del Señor Supremo, como también la prasada o el prasada sería la disposición de la mente de encontrarse satisfecha, el estado mental de encontrarse pleno, satisfecho. ¿Por qué? Porque recibí la prasada del Señor Supremo, porque me estoy dando cuenta de que estoy recibiendo la prasada del Señor Supremo. Me encuentro entonces en ese estado de prasada, de mana prasada. Y curiosamente, ese estado de mana prasada, volvamos al verso de hoy, es justamente lo que está diciendo Vidura.
me encuentro feliz en todos los aspectos. Me encuentro en ese estado de prasan, yo también. Y esos, mm, tanto el estado prasan como la, mm, mm, el descenso de la prasan, digamos, la manifestación de prasan de Krishna, la gracia de Krishna en mi vida, como el estado prasan de mi mente, requieren de dos sujetos. Aquí estamos hablando de la conciencia puesta de dos personas aquí, dos individuos personales. El Señor Supremo que decide, en realidad no es que Él llegue un momento en el que Krishna decide enviarnos su gracia, decide amarnos, porque Dios es eso, es ilimitada ilimitada gracia, por un lado no tiene fin, ilimitada gracia, ilimitado amor, y por otro lado es que sí, no hay otra opción, digamos. Sería raro decirlo así. No hay otra opción para Dios que dar su gracia, porque es eso la naturaleza de Dios. Es eso, la naturaleza de Dios es amar, es amor. Entonces, por un lado tenemos a Dios a Krishna dando esa gracia, pero se requiere la otra parte del juego, y es que para que la persona entre en el estado prasad, necesita poner su conciencia ahí también, necesita darse cuenta, necesita ser consciente de Krishna. De otra manera, en realidad todo el mundo está recibiendo la prasada de Krishna todo el tiempo. Todo el mundo está recibiendo la misericordia de Krishna, la gracia de Krishna. Pero digo esto porque podría hacernos surgir la pregunta de si todo el tiempo Krishna está dando su gracia, ¿por qué entonces hay insatisfacción? ¿Por qué entonces hay oscuridad, y etcétera? Y es que se requiere la segunda parte de la ecuación, que la persona se dé cuenta, llegue al punto de percibir la gracia del Señor Supremo. ¿Cómo lo dice aquí Vidura? Justamente Vidura dice aquí, yo sé de su grandeza. Él habla del acto de saber. Y para saber algo, hace falta poner mi conciencia ahí, ponerle atención a algo, lo que sea que estoy queriendo saber. Y si hay un tema del que yo ya sé, el que yo ya conozco de ese tema porque puse ahí mi atención, puse ahí mi conciencia, detuve todas las demás actividades para prestarle atención a eso que ahora sé. Y Vidura habla de ello aquí. Vidura dice, yo sé de su grandeza. O sea, en otras palabras, él es consciente, puso su atención y la está poniendo todo el tiempo. Y ese es el requisito, como digo, aquí estamos hablando de personas y no se vale. Aquí no es para poder entrar a ese estado de gracia en el cual me doy cuenta de la gracia de Krishna. El requisito es que la persona esté allí. Aquí no se vale como pagar y que alguien más lo resuelva, por ejemplo. Ni siquiera el maestro espiritual, nadie puede resolverlo por nosotros. Aquí no es de que me apunten en una lista y que ya como estoy apuntado en esa lista, ya, a pesar de que yo no vaya, no me presente. Eso sucede, ¿no? Ese tipo de corrupciones en diferentes niveles y en diferentes actividades, que puede ser de que sí, yo no me presente a la lista, al examen, pero ya pagué, entonces mi nombre va a figurar allá en los que sí cumplieron y recibo mi diploma. Todo eso, ustedes saben, ¿eh? Es fácil observar ese tipo de corrupciones, digamos, actos corruptos. Pero aquí estamos hablando de algo, de una sustancia que es la más mística de toda la existencia espiritual y material. Estamos hablando del amor por Krishna, el amor verdadero. Y para poderlo recibir, ya lo estamos recibiendo, pero para poder ser consciente de ello, apreciarlo y entrar en ese estado de gracia verdadera, en el cual me encuentro feliz en todos los aspectos, en el cual me encuentro con una mente satisfecha, mana prasada, hace falta, aquí no se vale, ese es otro tipo de arreglos, hace falta que yo ponga mi conciencia ahí, que le preste atención, que me dé cuenta cuando estoy comiendo esos alimentos, que sea capaz de recordar qué son estos alimentos, que es que el Señor Supremo los aceptó, no solamente comer por comer.
que es necesario, digamos, el entusiasmo y la espontaneidad. En realidad, sí es necesario, sí, la espontaneidad y de alguna manera es necesario que vivamos, digamos, libres con libertad, pues. Quiero decir es que hay ciertas etapas y de alguna manera está bien cuando, digamos, en la vida de conciencia de Krishna recibimos toda esta gracia y de alguna manera, como digo, está bien el no prestarles atención, el vivir un poco más. Es una etapa, dar por sentado todo eso, pero sí es. Las mismas escrituras, los maestros nos invitan a que profundicemos un poco más de esas etapas en donde sí es más superficial, es donde es más social tal vez nuestra vida devocional. Y la invitación es esa, que podamos profundizar un poco más y al momento de comer la prasada, recordar que el Señor Supremo, estamos comiendo un alimento que el Señor Supremo aceptó. No solamente, es que esos alimentos no solamente son sabrosos porque tienen ingredientes de Oriente y sí tienen ingredientes sí, diferentes. Es que el Señor Supremo aceptó esa ofrenda y hace falta esa meditación en cada momento que vamos a alimentarnos con la prasada del Señor. Hace falta esa meditación o no me gustan esas palabras, mejor digamos que tener esa meditación al momento de alimentarnos nos regala una oportunidad mayor de entrar en el estado prasada. Ustedes sabrán, si la Prabhupada, por ejemplo, él acostumbraba tomar los alimentos él solo. Y si los tomaba con alguien más, en silencio. Diferente, por ejemplo, a costumbres sociales. Otras costumbres sociales en donde la hora del almuerzo, la hora de la cena, es una actividad social, ¿no? Es para saber cómo estás y el alimento tal vez pasa a un segundo plano. Más bien, sí. No siempre, claro, pero es muy común esa costumbre. Y no es demoníaca, no estamos haciendo aquí un juicio moralista diciendo que es algo malo ni demoníaco. Estamos nada más describiendo cómo el acto mismo de comer llevado a cabo de manera diferente, con mayor atención, con mayor conciencia. Entonces nos puede regalar nos podemos entrar con mayor facilidad a ese estado de mana prasa, de satisfacción de la mente. Y lo mismo con todo lo demás, lo mismo con el canto del kirtan, la lectura, todo. Ya sea las actividades, los 9 angas del bhakti, sravana, kirtana, smarana, todos los demás, así como también las demás actividades cotidianas, realizarlas con atención, con conciencia, y claro, esto tal vez es un poco, es difícil presentarlo como imperativo, de que uno debe prestar atención, porque claro, en muchas ocasiones llega el momento en el que nos damos cuenta de que nuestros condicionamientos nos lo impiden, y es ahí donde hace falta ir con paciencia, y no hace falta martillarse y andar con un imperativo sobre la cabeza todo el tiempo de que yo debo actuar así, debo actuar así, debo. Eso es posible que sí, que cause más bien una ansiedad. Justamente lo contrario. En lugar de conseguir el estado de mano prasada, satisfacción, es posible que yo me termine yendo al otro lado y que me dé cuenta que todas estas actividades se terminaban volviendo una ansiedad para mí, porque como digo, ando sobre mí, no percibo la prasada del Señor Supremo, sino esos imperativos de que es que yo tengo que prestar atención, es que yo tengo que hacer esto, debo hacerlo de esta manera, debo hacerlo de esta otra. Sí, como decía hace un momento, es necesario que nos sintamos libres en el Bhakti, que nos sintamos eh, libres y sueltos, digamos. Para ello es necesario tenernos paciencia, ¿no? Hay momentos en donde sí, me doy cuenta y hay que tener paciencia, me doy cuenta de que aquí estoy, sentándome a comer este almuerzo y estoy de lo más contento porque se trata de que estoy comiendo lo que más me gusta, ¿no? Que es, no sé, estoy comiendo muchos dulces, no sé, o estoy comiendo una pizza, no sé.
Y me puedo dar cuenta de que sí, en este momento estoy contento, no tanto por la prasada de Krishna, sino porque este alimento quedó muy sabroso. Y eso está bien que sea así. Y es necesario que pasemos y que vivamos toda esa etapa de manera natural. Si no, como digo, podemos encontrarnos en la otra situación, encontrarnos en una confrontación de que me encanta esto que estoy comiendo por el sabor mismo, pero al mismo tiempo me puedo recriminar a mí mismo porque yo debo, una vez más, debo prestarle atención solamente a la presa de Krishna. Y sí, es un, como digo, eh, puede volverse más bien una ansiedad. Es necesario que vivamos nuestras diferentes etapas con paciencia, con agrado, sí, y con disfrutando de la prasada de Krishna, como Bhaktivinoda Thakura también lo dice en su oración, justamente para tomar prasada. Les tomemos esta prasada a nuestra entera satisfacción. O sea, es necesario sentarnos ahí y disfrutar del prasada. Es necesario disfrutar del kirtan. Es necesario disfrutar del kirtan, disfrutar de la lectura. Se vale y es necesario también. Otro tema también interesante que tiene sus propias consideraciones, porque podríamos llegar a considerar de que está mal disfrutar del kirtan, disfrutar de la lectura, disfrutar de la prasada en el sentido de los alimentos. Es necesario. Si no, como digo, podemos volvernos simplemente endurecer el corazón y considerar que el disfrute en esas actividades es nocivo. Es nocivo negarle al alma el disfrute, en realidad. Krishna es la fuente del placer. Vamos entonces a leer el comentario de Srila Prabhupada, que lo hemos dejado por último, no porque sea menos importante. Vamos entonces. Srila Prabhupada comenta lo siguiente. A pesar de que Vidura era hermano de Dhritarashtra, era completamente diferente a él. Por la gracia de Sri Krishna, no era necio como su hermano. Y así pues, el relacionarse con éste no podía influenciarlo. Interesante esto, ¿eh? Por la gracia de Krishna, él no se veía influenciado. Dhritarashtra y sus materialistas hijos querían enseñorearse falsamente del mundo mediante su propia fuerza. Y vean qué interesante esto. El Señor los animaba a eso. Y así pues quedaban cada vez más confundidos. ¿Cómo es esto? A ver, otra vez. Dhritarashtra y sus materialistas hijos querían enseñorearse falsamente del mundo mediante su propia fuerza. El Señor los animaba a eso. Y así pues quedaban cada vez más confundidos. ¿Cómo es que el Señor los animaba a ser más materialistas? Bueno, en el mismo marco del verso, en la misma línea que estamos siguiendo, es la gracia del Señor la que incluso brinda entusiasmo a las personas en todas las áreas, incluso aquellos que, como acabamos de leer, materialistas como los hijos de Dhritarashtra, termina siendo, ¿de dónde reciben el entusiasmo ellos? Del Señor, del Señor Supremo, de la misma fuente en donde las personas dedicadas al servicio del Señor reciben su entusiasmo. No pueden recibir su entusiasmo de otra fuente. Si el Señor Supremo es la fuente de todo. Eso nos hace recordar también hay un momento en las Escrituras cuando Prahlad Maharaj estaba conversando con su papá, Hiranyakashipu, Hiranyakashipu se sorprende en un momento de ver que en tantas ocasiones él ha intentado dañar y matar a su hijo. Pero dos cosas. Por un lado, su hijo sigue ileso, y segunda es que él sigue contento. Otra característica en Prahlad también. Prasad, contento, lleno de la gracia del Señor. Y llega un momento en el que Hiranyakashipu le pregunta sorprendido a su hijo, ¿de dónde sacas tanta fuerza? ¿De dónde? Porque él se da cuenta que Hiranyakashipu se da cuenta que él se esfuerza mucho por hacerle daño a su hijo. Y su hijo sigue contento, fuerte. ¿De dónde sacas tanta fuerza? Y Prahlad le responde, del mismo lugar donde tú sacas la tuya. Y es súper interesante porque a la visión de Hiranyakashipu,
ambos obtienen fuerza de diferentes lugares. Y esa es una visión en pasión, de acuerdo con la Gita. Una persona en pasión, una de las cualidades de la pasión es que ve diferentes fuentes. Por lo tanto, ve enemigos, ve diferentes. Pero una visión en bondad, la visión en bondad se da cuenta de que la fuente de todo es el Señor Supremo. Por lo tanto, ve que todos somos iguales. Y para la aquí se da cuenta de que la fuente de la fuerza de Hiranyakashipu es la misma que la de él, Krishna. Como aquí Prabhupada está indicando, de los hijos de Dhritarashtra, que Krishna los animaba a buscar más bien, a ser más entusiastas en su empresa de quedarse con el reino. Es la gracia de Krishna la que mantiene el mundo. Cada persona, y vaya que hay personas que están muy determinadas, muy firmes, muy enfocadas en otras cosas que no son Krishna, que no son Dios. Y al ver ese entusiasmo, nosotros podemos recordar que esa es la gracia del Señor Supremo. La gracia del Señor Supremo está puesta sobre esa persona no lo percibe. Pero ese entusiasmo imparable, ese enfoque imperturbable que muchas personas tienen, que a cuánto, al menos en mi caso, cuánto quisiera tener enfoque y determinación como veo en algunas personas, incluso fuera de la vida devocional. Y podemos meditar que ahí está la gracia de Krishna manifestándose. Que la persona no lo perciba es otra cosa. Lo mismo con diferentes habilidades que vemos en otras personas, con diferentes atributos. Y eso es la gracia de Krishna. Sigamos. Prabhupada sigue. Pero Vidura quería alcanzar el servicio devocional sincero al Señor. Por lo tanto, se convirtió en un alma absolutamente entregada a la absoluta personalidad de Dios. Pudo darse cuenta de esto en el transcurso de su viaje de peregrino y así pues quedó libre de toda duda. No lamentaba en absoluto el estar desprovisto de su casa y hogar, pues ahora tenía la experiencia de que depender de la misericordia del Señor es una libertad mayor que la supuesta libertad del hogar. Hace falta fe para lanzarse y experimentar esto. Que la misericordia del Señor es una libertad mayor que la supuesta libertad del hogar. Una persona no debe estar en la orden de vida de renuncia a menos que esté firmemente convencida de que está protegida por el Señor. Esa etapa de la vida se explica en la Gita como Abhayam. Abhayam Sattva Samshuddhi. O sea, de hecho, toda entidad viviente depende por completo de la misericordia del Señor, pero a menos que uno se halle en el estado puro de existencia, no puede establecerse en esa posición. Esa etapa de dependencia se denomina Sattva Samshuddhi, la purificación de la existencia propia. Qué interesante. Me detengo aquí un momento porque Prabhupada está hablando de esa purificación de la existencia propia, Sattva Samshuddhi, que es incluida exactamente, esa idea es incluida en el mismo verso que leímos de la Gita 17.16. En la austeridad de la mente. Me salto allá para que lo veamos. Decíamos mana prasada, así es como comienza el verso 7.16. Mana prasada saumya tuam, maunan atma vinigraha, bhava samshuddhir, aquí está, lo mismo, que es la purificación de la existencia propia. O sea, la mente consigue tranquilidad cuando uno se dedica a su propia purificación, cuando uno decide hacerse responsable de su propia vida y sí, trascender, limpiar, trabajar, sanar, corregir, todas aquellas cosas que nos dañan a nosotros mismos. La misma idea que Prabhupada está citando en este verso del Bhagavatam de hoy, figura en el mismo verso que fuimos a leer de la Gita. Sigamos leyendo.
El resultado de esa purificación se exhibe en el hecho de no sentir temor. Y claro, una persona que no siente temor es una persona feliz. La, la ecuación y los números son así de simples. Sigamos leyendo. El devoto del Señor que recibe el nombre de Narayana Para, wow, nunca siente temor de nada, pues está siempre consciente de que el Señor lo protege de toda circunstancia o en toda circunstancia. Con esa convicción, Vidura viajaba solo y no era visto ni reconocido por ningún amigo ni enemigo. Era invisible. En esa forma, perdón, a ver, estoy aquí bromeando, pero digo que era invisible, pero esto lo acabo de decir yo, para quienes están escuchando solamente. Estoy haciendo la lectura de Prabhupada, pero Prabhupada no dice que era invisible. Perdón, voy otra vez. Con esta visión, Vidura viajaba solo y no era visto ni reconocido por ningún amigo ni enemigo. En esa forma disfrutó de la libertad de la vida, sin obligaciones para con los muchos deberes del mundo. Cuando Sri Krishna se encontraba presente personalmente en el mundo mortal, en su eterna bienaventurada forma de Shyamasundara, aquellos que no eran devotos puros del Señor no pudieron reconocerlo ni reconocer sus glorias. Avayanantiman Muddha Manushim Tanum Masritam. Bhagavad Gita 9.11. Él siempre es desconcertante para los no devotos, mas es siempre visto por los devotos, en virtud del poder del servicio devocional puro que le ofrecen. Prabhupada aquí salta a otro tema, pero está vinculado indudablemente. Como decíamos hace un momento, a ver, Prabhupada cita aquí que, y es algo importante por tener en cuenta, cuando Krishna estuvo en el planeta no es que todo el mundo caía a sus pies rendido, porque aquí está el Señor Supremo, y pudiera dar la impresión de que con solo ver a Dios es tan hermoso que cualquier persona se le ablanda el corazón. Pues lo cierto es que no es así. Lo cierto es que sí, la mitad de esa afirmación es verdad. El Señor Supremo es ilimitadamente hermoso. Pero, como decíamos al inicio, para poder reconocerlo se requiere la otra parte, el otro individuo necesita estar también dispuesto a darse a esa belleza. Y no todo el mundo caía a sus pies, ¿no? Aquí Prabhupada lo acaba de señalar y en otros momentos también lo indica. Es por esa razón que Krishna respeta la libertad de todos. Y quienes no quieren acercarse a él, pues está bien. Y él no se queda con rencor por eso, ¿no? Él respeta esa libertad. ¿Por qué se menciona eso en este verso? Y es que, como dijimos hace rato, así como no todos son capaces de percibir la grandeza de Krishna cuando él está presente, asimismo, como decíamos, y Krishna estaba presente ante todos, pero no todos lo podían ver como tal. Asimismo, la gracia del Señor Supremo está presente en la vida, permea y impregna la vida de todos, cada ser humano, cada individuo en realidad, cada ser vivo y cada partícula del planeta, de todo el universo y de todos los universos. Pero no todos pueden percibirla. Solamente aquellos que, como Prabhupada lo indica aquí, en virtud del servicio devocional se ofrecen a sí mismos y le ofrendan algo al Señor Supremo. Gracias al servicio devocional, uno puede ir percibiendo esa grandeza y esa belleza del Señor Supremo. Lo contrario es, Krishna dice, yo mantengo ese velo de Maya cubierto. Como los establecimientos, nos reservamos el derecho de admisión. Krishna se reserva el derecho de ser conocido. Y al mismo tiempo, porque como nadie puede obviar, si es verdad que la gracia del Señor Supremo impregna y permea todo, nadie puede escapar a ella. Entonces, ¿cómo resolvemos esto de que Krishna no se deja ver? Y es que todo el mundo se siente atraído por Krishna, todo el mundo se siente atraído por cualidades, y sabemos, ¿no? Hay personas que dedican toda su inteligencia, toda su capacidad de pensar, de investigar,
a conocer las maravillas del planeta, a adentrarse en la física, en la química, en la biología, en las matemáticas, en la astrología, astronomía más bien, astrología también, la cuántica, y entre más se adentra la persona allí, pues más maravillada puede quedar. Y esa es la gracia de Krishna manifestada de una manera externa, digamos. La persona está maravillándose de uno de los aspectos de Krishna, el Señor Supremo. Nosotros que estamos en esta vida devocional, que aparte es Sukham, su Sukham, no solamente Sukham, sino su Sukham, quiere decir que se disfruta plenamente. Es un camino bonito. Nosotros que estamos en este camino podemos percibir esa gracia de Krishna y al mismo tiempo encontrarnos en el estado de gracia. Y es ahí donde somos invitados todo el día, todo el tiempo a venir al estado de gracia constante de Krishna. No es una exigencia como de otro tipo, como una exigencia en la cual a regañadientes tengo que estar en esa meditación porque es el requisito del bhakti. No vamos a estar sufriendo, al contrario. Se nos pide constancia y se nos recomienda tener constancia porque ello nos regala libertad, porque ello nos regala un estado de gracia que nos libera del miedo y nos regala, como leímos aquí, disfrutar de la verdadera libertad de la vida. Encuentro otras cosas aquí en el verso. Prabhupada está citando un verso del Bhagavatam. Bueno, no lo está citando, solamente está hablando de estos devotos Narayana Para. Y este concepto figura en un verso del Bhagavatam que también hace referencia al temor, o más bien a la ausencia de temor. Y como en cualquier circunstancia un devoto Narayana Para, sí, se siente libre. Swarga apavarga narakeshu, a donde sea que vaya, no le importa. No es que no le importe porque sea irreverente, sino más bien en el sentido de que se siente en el Señor, se siente en la gracia del Señor. Narayana parasarve nakuteschana vivyati. Swarga apavarga, ya sea en Swarga, en los planetas celestiales, o apavarga, fuera de esos planetas celestiales, o narakeshu, en el infierno incluso. Swarga apavarga narakeshu. Apitulyartha darshana. En todo el momento, en todo tiempo. Apitulyartha darshana. Se siente visto por el Señor. Sabe que el Señor lo está viendo amorosamente. Y sabe ver la gracia del Señor en todo. Eso es lo que este verso del Bhagavatam habla del concepto de Narayana para los devotos Narayana para. Vamos a detenernos aquí porque el tiempo no llegó. Alejandra Palacios, mis humildes reverencias, querido Prabhu. Mis reverencias también a usted. Gracias, Prabhu, por atrapar nuestra atención. Qué bendición del Señor Krishna. Gracias por obsequiarnos tanto amor. Lluvia de bendición del Señor Supremo. Qué bonitas sus palabras, Alejandra. Muchas gracias. ¿Qué puedo decir? Las agradezco primero. Agradezco sus palabras de apreciación a este servicio que hacemos. Debo decir que es una bendición del Señor Krishna para mí ocuparme en esta actividad. Usted dice que gracias por obsequiarnos tanto amor. Sí, qué bonito. Bueno, yo tengo diferentes fuentes de donde recibo amor y eso es también maravilloso y por esas fuentes puede manifestarse. En realidad esa gracia de Krishna puede de alguna manera manifestarse aquí por la gracia del Señor Supremo, porque recibo también, como dije, esa gracia y ese amor del Señor de manera maravillosa. Así que continuemos, ¿no? Lluvia de bendiciones, sí, sin duda. Elisa Sánchez, que la gracia de Cristo nos alcance y seamos revestidos de ella, dulce néctar a mi conciencia. Qué bonito. Sí, que así sea. Sigamos orando. Eso es clave. Pedir la gracia de Krishna. Cantar nuestra yapa, nuestro kirtan, pidiendo esa gracia de Krishna, que se manifieste, que me regale la gracia del Señor Supremo pueda manifestarse en mi vida, que ya lo está haciendo, pero pueda manifestarse de tal manera que yo pueda ser consciente cada vez más de ella. Y eso se vuelve maravilloso. Gracias también a ustedes por su asociación de esta manera. Gracias por sus esfuerzos en llevar una vida de conciencia de Krishna, llevar una vida en sus lugares,
a- mm, con sus circunstancias, a la forma en la que ustedes lo hacen, porque eso hace que este tipo de actividades, este tipo de lecturas, cobre todavía mayor fuerza, todavía esa gracia se manifiesta más todavía cuando sí, aplicamos y hacemos nuestro intento, hacemos nuestros esfuerzos por llevar una vida de conciencia de Krishna. Y esa asociación suya de parte de ustedes también indudablemente, me impacta y me beneficia. Salgo beneficiado yo también de ella. Así que gracias por su asociación y sus esfuerzos en su servicio devocional. Así que continuemos, seamos siendo testigos y recipientes de la gracia del Señor Supremo. Que tengan un bonito martes. Nos vemos mañana. Hare Krishna.